Bien, eh, decidí grabar este video, está un poco perdido porque estoy con alto trabajo, pero decidí grabar este video para mostrarles eh, cuál es la manera de probar una válvula EGR. Esta es una típica válvula EGR que utilizaban los motores de General Motors. Bueno, en primer lugar entender que la EGR básicamente es una válvula que es abierta por el SM en determinadas condiciones de funcionamiento del motor para bypassear los gases de escape e introducirlos en el múltiple de admisión. Esto con el objetivo de reducir las emisiones de ciertos gases como el óxido nitroso. Pero bien, en síntesis, eso será para estudio de alguna clase especial. No obstante, lo que me interesa a mí hoy día es que ustedes sepan cómo se realiza el diagnóstico de este componente. Bueno, en primer lugar lo que necesitamos es una fuente de alimentación, yo ya la tengo previamente conectada. Esta fuente de alimentación requiere de, las alimentaciones que necesitamos son dos tierras y una alimentación de 12 volts y un suministro de 5 volts. ¿Por qué? Este actuador es un actuador y un sensor al mismo tiempo. El actuador es una válvula solenoide y la válvula solenoide está constituida por un vástago que se desplaza eh, de manera longitudinal. Podemos ver que este es el vástago, ¿no es cierto?, donde se abre y se cierra la válvula. Eso. ¿Eh? Cuando se genera un campo magnético, por lo tanto, un solenoide, aparte de tener un vástago que se desplaza longitudinalmente, también tiene una bobina que genera el campo magnético necesario para que este vástago se desplace adentro. Entonces, entender que como toda bobina, tiene dos terminales, dos extremos. Un extremo es ese terminal que está ahí, que es el terminal número 1, el cual es alimentado con 12 volts constantes directamente desde el SM. Y en el otro pin del otro lado, del otro extremo, tenemos la otra alimentación, que es el suministro de tierra. Entonces, en el pin número 1 y en el pin número 5 tenemos los extremos de la bobina. En el número 1 tenemos 12 volts constantes y en el número 3 tenemos tierra controlada por el SM, por el computador. Entonces el SM lo que hace es abrir y cerrar la válvula cuando energiza el terminal número 5. Hagamos la prueba. Aquí tengo dos cables, uno con positivo, que lo vamos a conectar en el terminal número 1 con 12 volts, y otro que lo vamos a conectar al tierra, y vamos a ver. Se puede apreciar, a través del sonido, se puede ver que la válvula se está moviendo. Veamos. Miren. Vamos a tratar de dar vuelta a la válvula para que puedan ver cómo se desplaza la válvula. Observen. ¿Eh? Ahí podemos ver entonces que la válvula tiene un buen desplazamiento, se está desplazando de manera longitudinal y de buena manera cuando se le cargan 12 volts en los extremos de su bobina. Por lo tanto, ya hemos verificado que la bobina del solenoide, es decir, el terminal 1 y el terminal 5, 1 y 5 se encuentran en buenas condiciones. Esa es la parte del actuador. La otra parte, que son los tres pines centrales, los tres terminales que se encuentran en el centro, corresponden al sensor. Porque el computador debe conocer cuál es la posición del vástago del solenoide. En este caso, el solenoide LGR. Entonces, el computador hace, o se entera, mejor dicho, se entera de la posición del vástago del solenoide gracias al trabajo que realiza un potenciómetro. Estos tres pines son de un potenciómetro. Un potenciómetro es un divisor de tensión.
una resistencia variable. Y obviamente necesitamos tres terminales como todo potenciómetro. El terminal 2, que es este que se encuentra aquí, es un terminal de 5 volts de referencia que la unidad de control de motor alimenta al sensor con 5 volts. Luego tenemos el terminal número 4, que es un terminal de tierra electrónico que también le suministra a la unidad de control. ¿Para qué? Para que haya flujo dentro del resistor, dentro de la resistencia. Y por último, tenemos el tercer terminal, que es este que se encuentra acá, el número 3, por supuesto, que es el terminal de señal, es decir, a través del cual el potenciómetro envía la señal a la unidad de control de motor para que ésta se entere de la posición del vástago del solenoide LGR. Bien, hemos verificado entonces ya con 12 volts el funcionamiento del solenoide. Ahora vamos a hacer la verificación, la comprobación de en qué estado, en qué condición se encuentra el potenciómetro de este dispositivo. Para eso, vamos a alimentar este dispositivo en el terminal número 2 con 5 volts, que son 5 volts de referencia. Entonces, le aportamos 5 volts. Y en el terminal número 4, le aportamos tierra. Eso es lo que hace la unidad de control electrónico. Bien. Para continuar con la verificación, vamos a necesitar de un multímetro. Entonces vamos a tener un multímetro en la función de tensión continua y en un rango de 20 volts. Y vamos a ubicarnos en el terminal central, que es el terminal de señal. Y vamos a ver que tiene 0,7 volts. Y el fabricante nos indica que este potenciómetro de este solenoide DGR debe tener aproximadamente entre 0,6 y 0,8 voltios. Por lo tanto, podemos decir que se encuentra en buenas condiciones. Este valor entre 0,6 y 0,8 voltios es en reposo, es decir, sin estar energizado la bobina del solenoide. Pero, ¿qué ocurre si nosotros energizamos la bobina del solenoide? Debiéramos tener un cambio, una variación en el valor de la tensión, y para eso vamos a energizar la bobina. Ahí está energizada la bobina está energizada la bobina a través del terminal número 1 y vamos a poner tierra en el último terminal. Y como se pueden dar cuenta, cambió el valor de voltaje. Cuando conectamos, se desplaza el vástago y el potenciómetro también está reconociendo el desplazamiento de ese vástago y le está enviando a la unidad de control de motor un valor de 4,74 voltios en su máxima posición de desplazamiento. Ahora, evidentemente que esto es un potenciómetro. Los potenciómetros no necesariamente son dispositivos que trabajen entre solamente dos valores. No son sensores on-off. Así es que vamos a realizar otra prueba para verificar cuál es el estado del potenciómetro, y para eso vamos a desplazar el vástago con mucho cuidado y tenemos que visualizar cómo va variando el valor de tensión entre los 0,7 volts y el máximo. Veamos qué ocurre lentamente. Como se pueden dar cuenta, en la medida que va entrando el vástago, se va produciendo una modificación en el valor de tensión, hasta que llegamos a 4,89 o 4,9 voltios, que es lo correcto.
Por lo tanto, podemos decir que en este solenoide de GR se encuentra en buenas condiciones, está trabajando bien. Por lo tanto, este vehículo que venía con un código de avería relacionado con el GR, que luego lo voy a poner aquí en la esquinita, en esta esquina, aquí en esta esquina, ustedes van a saber qué código era. Y mantenía la luz 1000, es decir, la luz check engine encendida. Entonces, evidentemente que tenemos una válvula EGR que se encuentra en buenas condiciones, la cual fue sometida a una limpieza, como ustedes se pueden dar cuenta, está bien limpia. Ya se le realizó la limpieza pertinente, porque ocurre que en muchas oportunidades las fallas que existen en la válvula EGR es por suciedad. Se traba el vástago y deja de desplazarse. ¿Por qué? Porque en esta zona, aquí adentro, en la válvula EGR, lo que hay es flujo de gases de escape. Y los gases de escape vienen con partículas de hollín, de carbonilla. Y esa carbonilla se adhiere de pronto al vástago, empieza a secar las partes y se terminan gripando, se terminan pegando. En este caso sí nos encontramos que el vástago no estaba alcanzando su recorrido total. ¿Ya? Por lo tanto, luego de la limpieza hemos logrado alcanzar el valor máximo de voltaje cuando se energiza el solenoide. Así que bueno, esperamos que el problema del vehículo se corrija. No obstante, ya se hizo la revisión del ramal, del arnés. Se verificó que, por ejemplo, en el terminal número 1, en el conector del ramal, estuvieran llegando los 12 voltios. Hasta ahí estamos sin ningún problema. Que en el terminal número 2 del conector del ramal estuvieran llegando los 5 voltios desde el SM. Verificamos que en el terminal 4 estuviera siendo suministrada una tierra electrónica, que también no encontramos ningún problema. Y también verificamos que el terminal número 5 también estuviera recibiendo tierra. Así es que en ese sentido no encontramos ningún defecto y bueno, ya hicimos también la verificación del cableado central, y desde el conector del ramal hasta la unidad de control de motor, el cable no está ni con resistencia elevada ni tampoco está cortado. Por lo tanto, hemos de esperar que con una buena limpieza del sistema, ahora voy a limpiar las cañerías, los conductos, el vehículo quede funcionando en óptimas condiciones, apague la luz 1000 y la válvula EGR comience a hacer como corresponde su trabajo. Eso por ahora. Gracias amigos. Voy a subir un plano también para que ustedes vean cómo es el diagrama eléctrico de esta válvula y nos estamos viendo.